capítulo 1, desde el versículo 18 en adelante. Aleluya. Tengo mucho temor de parte del Señor, así lo siento. He leído bastante, pero el tema que quiero compartir en este día es muy complejo, es muy difícil de tratarlo, porque sus términos y la enseñanza es difícil de comprender. A veces no podemos asimilar porque tenemos ideas distintas. Y en este día vamos a estar tratando el tema de la ira de Dios. Sin embargo, el título que le he puesto es la ira santa y el amor perfecto. Amén. Veremos como tema la ira de Dios, sin embargo el título es la ira santa y el amor perfecto. Gloria a Dios. Tomaremos como texto base el libro de Romanos en el capítulo 1, desde el versículo 18 en adelante. Y estaremos leyendo un poquito Santo. capítulo 1, versículo 18 en adelante. Hasta el versículo 27. Leeremos harto la Biblia, mi hermano, como nunca me entregó temprano, así que nos gozamos porque vamos a escuchar palabra del Señor. Amén. Así que esta iglesia ama la palabra, ¿sí o no, iglesia? Abra su corazón, abramos nuestro corazón en este día para que Dios nos pueda hablar. ¿Encontró la Biblia? Leemos palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Desde dónde? Desde el cielo. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, los hombres no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y a través de esto recibiendo en sí mismo la retribución debida de su extravío. Amén. Oramos al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Dios mío, damos gracias, buen Dios,
porque hemos leído tu palabra, Señor. De cierto, Dios mío, ya hay bendición en ella, Padre. Cumple, Señor, el propósito por el cual es anunciado tu evangelio. Padre amado, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor. Atiende las necesidades, Dios mío, que hay en cada uno de nosotros, Padre. Limpia tu iglesia por la palabra. Dios mío, Señor, reafírmala a través de la doctrina, poderoso Dios, Señor. Rogamos que te hagas grande, Dios mío, Señor eterno, y que por tu palabra haya sanidad, haya libertad, haya, Dios mío, pureza, Señor, aleluya. Santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad, Dios mío. Rogamos tu bendición ahora y siempre, la que viene desde lo alto, la que es del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Le damos toda la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Sí, Señor, santo eres Dios. Reciba su asiento y ayúdeme a predicar. Amén. La ira santa de Dios y el amor perfecto. Mire usted, el primer versículo que leíamos señalaba: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vivimos hoy en día en una generación que habla constantemente del amor, que habla de la gracia y de la misericordia de Dios. A través de mensajes motivacionales intentamos animar a la iglesia, aleluya. Sin embargo, pocas doctrinas han sido olvidadas, como la doctrina de la ira de Dios. Muchos consideran la ira de Dios como un atributo incompatible con el amor. Y esperamos poder despejar aquella duda, porque muchos tenemos esa idea de que la ira no puede ir de la mano con el amor de Dios. Aleluya. Otros piensan que la ira pertenecía solamente al Dios del Antiguo Testamento. Algunos incluso afirman que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de ira y el del Nuevo Testamento es un Dios de amor. Aleluya. Pero nada de esto es bíblicamente correcto, ya que la Escritura presenta un solo Dios, un Dios inmutable, un Dios que no tiene sombra de variación, un Dios que no se cambia, no se muda. Aleluya. Un Dios perfecto, un Dios santo, un Dios justo, un Dios misericordioso. Aleluya. Pero también lleno de una ira santa contra todo lo que destruye su creación y se revela en contra de su voluntad y de su propia naturaleza. No comprender la ira de Dios, amada iglesia, aleluya, conduce inevitablemente a minimizar el pecado. Cuando ignoramos la ira de Dios, la respuesta de Dios hacia el pecado, aleluya, minimizamos, aleluya, la obra redentora de Jesucristo de Nazaret. Y eso es grave, porque la cruz deja de ser gloriosa. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Si hay algo por lo cual estamos agradecidos y hoy alabamos al Señor, es por esa obra extraordinaria en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre del Señor. Y no por cualquier cosa. Dios mismo, el Dios eterno, el omnipotente, el Dios que todo lo sabe, aleluya, ese Dios envió a su Hijo a este mundo, aleluya, a morir en una cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Glorioso Dios. Es por eso que para poder comprender correctamente el Evangelio es necesario, aleluya, comprender de que vino Cristo a salvarnos a esta tierra. Amén. Y Pablo responde
capítulo 5 del libro de Romanos, en el versículo 9, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, había una ira sobre este mundo, sobre esta humanidad, una ira santa, aleluya, que provenía del Dios Todopoderoso. Pero el apóstol Pablo, aleluya, señala de que íbamos a ser salvos a través de Él, aleluya. ¡Qué maravilloso es el Señor! Gracias, Dios. La doctrina de la ira de Dios no pretende, amada iglesia, producir terror sin esperanza, sino que lo que busca esta doctrina es conducir al pecador a valorar, aleluya, la inmensidad del amor, aleluya, manifiesto de Jesucristo en aquella cruz. Y es por eso que es importante poder saber primeramente qué es la ira de Dios. Y como una definición podemos, aleluya, encontrar que la ira de Dios es la respuesta, amada iglesia. Es la respuesta santa, justa, perfecta y constante de la naturaleza de Dios contra todo pecado, contra toda impiedad e injusticia que se opone a su santidad. O sea, cuando hablamos de la ira de Dios, es la respuesta automática del Dios Todopoderoso. Es parte de su esencia, no está separada de Él. Es parte de su naturaleza poder rechazar, aleluya, todo lo que se revela en contra de la naturaleza de Dios. Todo lo que se opone a la obra de Dios, todo lo que se opone a la santidad de Dios, todo lo que se opone al plan de Dios, aleluya, el Dios Todopoderoso reacciona, aleluya, a través de su ira santa, aleluya. Eres Dios. Y esta ira de Dios no es una emoción descontrolada como usted y como yo la podemos tener. No es un arrebato emocional como la ira que usted y yo podemos tener. No es una explosión del enojo como usted y como yo la podemos tener, aleluya. No es pérdida del dominio propio como usted y como yo la podemos tener. Porque cuando el ser humano se aira, aleluya, pierde las cabales, pierde el raciocinio, aleluya, pierde, aleluya, la conciencia de sus emociones. ¿Sí o no, iglesia? Sí. Pero la ira de Dios es la expresión judicial, inmutable. Aleluya, Dios no se aira más ni se aira menos por causa del pecado. Su ira, aleluya, es constante, es permanente y actúa, aleluya, automáticamente en contra de las cosas negativas, de las cosas malas, de la perversidad, de la injusticia. Es parte de la naturaleza de Dios. Aleluya. Ay, santo Dios. Es por eso que hay una doctrina llamada la simplicidad. Y la simplicidad enseña de que Dios no está formado por partes distintas. Nosotros somos seres cambiantes que podemos decir, hoy en día en mí prevaleció la paz. Podemos decir, hoy en día en mí prevaleció el enojo. Ayer prevaleció en mí la paciencia. Aleluya, porque nosotros somos seres cambiantes que nos dejamos llevar por nuestras emociones. Sin embargo, aleluya, la doctrina de la simplicidad enseña de que en Dios no es así. Dios no posee el 30% de amor, 20% de justicia, 10% de ira. Aleluya, sus atributos son absolutos, son completos. Aleluya, y actúan automáticamente, aleluya, porque es parte de su naturaleza, son intrínsecos en Él. No hay fuego que usted pueda decir que no quema. Porque el quemar, el calor, aleluya, es un atributo directo del fuego. Es parte de Él, ¿sí o no, iglesia? Amén. La ira de Dios se manifiesta cuando se encuentra directamente con el pecado. Y todo lo que se revela en
manifiesta de la naturaleza de Dios. Y es por eso que esa santidad de Dios, aleluya, al encontrarse con una criatura, aleluya, cuando hablamos de criatura hablamos de la humanidad, hablamos de los seres humanos, cuando se encuentra con una creación de Él que es desobediente, aleluya, que es rebelde, aleluya, automáticamente su santidad va a tener un rechazo, aleluya, y en eso la respuesta se manifiesta a través de la ira de Dios. No eres Dios. Sin embargo, cuando la santidad de Dios se encuentra con una criatura obediente, humilde, con características de Dios, la respuesta va a producir una comunión de Dios con ellos. Sin embargo, lo contrario es como el agua y el aceite. Es imposible que Dios pueda tolerar el pecado. Es imposible que Dios pueda tolerar, aleluya, la maldad, porque no es parte de Él, aleluya. Dios. Y es por eso que podemos decir y definir la ira de Dios de la siguiente manera. La ira de Dios en su oposición activa y judicial contra todo aquello que contradice su carácter santo. Porque ¿cuántos de nosotros sabemos que Dios es santo? ¿Sí o no, iglesia? Dios. El carácter de Dios es santo. Sí, Señor. En Él no hay sombra de variación alguna. Y es por eso que Dios ama la justicia. ¿Sí o no? Dios aborrece el pecado. Dios puede amar a su creación, porque hecho de sus manos fue. Como muchas veces ese término cliché que utilizamos, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios siempre va a llamar al pecador al arrepentimiento, pero Dios jamás, aleluya, ama, aleluya, el pecado, ni tampoco va a dejar de juzgarlo. Señor, amén. Podemos ver como, por ejemplo, usted, aleluya, que ama a su hijo. Ni Dios lo quiera, su cuerpo produce un cáncer, aleluya. Usted no va a dejar de amar a su hijo, ¿sí o no? Pero usted le va a inquietar, le va a incomodar, aleluya, le va a molestar eso que le está dañando a su hijo. Eso que daña al ser humano, a usted le va a molestar, va a querer sacarlo, extirparlo, aleluya. Pero no tiene relación alguna con el amor que usted tiene por él. Lo que a usted le molesta es lo que está dañando a su creación. Alabado sea el nombre del Señor. Podemos ver a través de la Escritura diferentes términos que señalan y nos hablan de la ira de Dios. Y en la teología, como muchas veces se nos ha enseñado desde estos lugares, hay diferentes disciplinas como el antropopatismo, que es una figura retórica, aleluya, que intenta a través de la emoción y pasiones humanas tratar de describirnos la esencia del carácter divino. Alabado sea el nombre del Señor. Porque para usted y para mí sería imposible poder entender, aleluya, las cosas divinas, ¿sí o no, iglesia? Es por eso que Jesús le dijo a Nicodemo: si te he hablado, aleluya, de las cosas terrenales y no has entendido nada, aleluya, ¿cómo podré yo explicarte las cosas celestiales? Aleluya. Y es por eso que en la teología, a través de diferentes términos como, aleluya, como términos humanos, podemos atribuir carácter de Dios, aleluya. Sí, Señor. El término ira del hebreo
término en el Antiguo Testamento del hebreo af. Lo podemos ver en Éxodo capítulo 32, versículo 10, donde literalmente el término significa nariz. Si usted, aleluya, traduce literalmente el término ira, la Escritura lo traduce como nariz. Porque para los hebreos era fácil poder entender la gesticulación del rostro del ser humano cuando ese sentimiento, aleluya, brotaba de una persona. Porque cuando una persona se enoja, se molesta, se aira, ¿qué es lo primero que hace? Arruga la nariz, ¿sí o no, iglesia? Arrugamos la nariz, nos ponemos feos. Y ese, aleluya, y la forma de poder demostrar la ira del Señor en la Escritura fue a través de este término, nariz. Y de esa definición podemos ver que esa expresión de ira, de nariz, significaba la indignación y el enojo. Y esa imagen provenía de esa respiración agitada y del rostro airado. Porque empezamos a respirar más rápido, ¿sí o no? Entonces esa expresión, aleluya, denotaba la obra, el sentimiento que fluía de parte de Dios, aleluya, cuando podía ver el mal. La primera impresión ante el pecado de parte del Señor es fruncir, aleluya, la nariz, es molestarse, inquietarse. Es la primera reacción de parte del Señor. O sea, no la puede ver frente a frente. Alabado sea el nombre del Señor. Señor, santo eres Dios. El segundo término que encontramos en el Antiguo Testamento es Shomá. En Isaías 42, versículo 25, señalaba, aleluya, ese término, el ardor, el furor, la ira intensa que consume. Describía el calor de la indignación divina. O sea, el sentimiento que producía por dentro el enojo. Alabado sea el nombre del Señor. Ya no era ver la reacción que uno tiene cuando ve algo malo. Porque cuando uno ve algo malo reacciona. Y la primera reacción era, aleluya, el enojo, esta manifestación visible. Sin embargo, este segundo término, cual encontramos en la Escritura, señala, aleluya, los sentimientos que sentía por dentro. Esa reacción, alabado sea el nombre del Señor, que, aleluya, hablaba de un calor de indignación interior que producía el pecado, la maldad. Gloria a su nombre. Un tercer término era Saham. Lo vemos en Nahum, capítulo 1, versículo 6. Hablaba de la indignación judicial. Era una ira santa pronunciada por un juez. Era, aleluya, cuando necesitaba una reacción judicial a aquella consecuencia, aleluya, de la maldad. Era cuando un juez, aleluya, determinaba que lo que estaba viendo era algo negativo, era algo malo. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto daba paso a un cuarto término, Abraham. Lo vemos en Salmo 78, versículo 49, donde habla de una ira ya desbordada. Literalmente sobrepasar un límite. Esa ira expresaba la ejecución del juicio cuando la paciencia ya había terminado. Había un límite establecido por el Señor, donde quizás podemos nosotros interpretarlo como la tolerancia, hasta donde Dios podía llegar. Dios no se desenfrenaba, pero siempre tuvo un límite, amada iglesia. De la misma manera en la cual quizá usted y yo no alcanzamos a conocerlo, porque doy gracias a Dios que en su misericordia me alcanzó a rescatar. Aleluya, y como se dice vulgarmente, no me salió ni siquiera por curado. Alabado sea el nombre del Señor. Pero lamentamos a aquellas personas, aleluya, que no
empiezan a conocer la misericordia de Dios. Gloria a Dios. Cometí bastante error en la vida. Pecados atroces, aleluya. Sin embargo, cuando aparece Dios me rescató con amor. Bendito eres. Y no vi consecuencias mayores. Gloria a su nombre. Podemos ver a estos jóvenes que al asaltar, aleluya, en esa encerrona, lamentablemente arrastraron a un pequeño de 12 años causando su muerte. Sí, Señor. Aleluya, una muerte muy cruda. Sacudió, aleluya, a nuestro país esa noticia. Amén. Estos jóvenes quizás era su primera vez, su segunda, aleluya, quizás todavía no desarrollaban esa maldad, aleluya, dentro de sus corazones. Eran jóvenes muy precoces, niños, aleluya, adolescentes, que sobrepasaron límites. Y hoy en día enfrentan las consecuencias, aleluya, de su extravío, las consecuencias de su pecado, aleluya. Algunos quizás van a tener que pagarlo con cárcel perpetua. Porque llega un momento en el cual Dios se cansa, amada iglesia. Hay una paciencia antes de la ira. Dice la palabra del Señor que Dios es tardo para la ira, pero es grande en misericordia. Aleluya, no ignorando de que la ira de Dios se revela desde el cielo ante toda impiedad e injusticia de los hombres. Alabado Gloria a eres Dios. Dios. Gloria a Dios. La paciencia de Dios, la misericordia de Dios, no ignora el hecho de que Dios tiene que juzgar el pecado. Y la respuesta a este juicio es su ira, iglesia. Amén. Santo eres Dios. La respuesta del juicio otorgado ante la maldad es la ira de Dios que se revela desde el cielo Amén. y se manifiesta. El libro que tomamos para desarrollar este tema no habla de una ira futura. Está hablando de una ira presente que se manifiesta, aleluya, que está constantemente en medio nuestro, porque es esencia de Dios. El que hace lo malo, el que practica el pecado, aleluya, siempre se va a encontrar cara a cara con este Dios santo. El libro de Salmo en el capítulo 7 señala de que Dios se encuentra airado todos los días con el pecador. Y usted podrá decir, ¿cómo es eso? Si Dios ama al pecador, ¿cómo puede estar al mismo tiempo airado? Aleluya. Es porque es parte de la naturaleza divina. Es un atributo, aleluya, que no permanece de forma temporal, sino, aleluya, que es permanente. Viene de Dios. Alabado eres Dios. Bendito eres Dios. Una respuesta que siempre no hacemos es si es que la ira de Dios aparece de repente y después se le pasa el enojo, aleluya. Y después cuando ve lo malo nuevamente se enoja y después se le quita el enojo. No, iglesia. Nosotros nos enojamos así. Un día enojado, 2, 3, una semana. Nuestro enojo es permanente. Depende de reacciones, de molestias, aleluya, que puedan aparecer. Sin embargo, la ira de Dios es la respuesta, aleluya, de la rebelión en contra del carácter divino. Y como Dios es santo desde su eternidad, Él no comenzó a ser santo cuando creó a Adán. Dios siempre ha sido santo, siempre ha sido justo, siempre ha sido eterno. Él es un Dios de amor. Bendito Dios. Y por cuanto esos atributos divinos son eternos, aleluya, también la ira de Dios es eterna. Con la diferencia de que la ira de Dios no se manifestó antes, sino hasta que vino la maldad que se reveló en contra de Dios. Aleluya.
por eso, aleluya, que usted no se puede enojar con un cáncer inexistente dentro de su cuerpo. Porque no existe, aleluya, dentro de usted. Sin embargo, la molestia viene desde que usted se entera de esa mala noticia, ¿sí o no? De la misma manera, la ira de Dios fue manifestada cuando el pecado, aleluya, ingresó a este mundo, aleluya. Y desde ese momento, el Señor estableció de que era necesario erradicar el pecado. La ira de Dios, el enojo, el furor de Dios se encendió en contra de toda maldad. Y desde entonces la ira de Dios siempre estará manifiesta para todos aquellos que se rebelen en contra de la santidad, de la justicia, del amor, del carácter de Dios. Alabado eres Dios. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Te alabamos, Dios. Te bendecimos. Otro término que vemos, el quinto término en el Antiguo Testamento, es Ketzep, del hebreo Ketzep. Lo vemos en Números capítulo 16, versículo 46. Esta ira provocada por la rebelión abierta del pueblo, muy utilizada durante el periodo del desierto. Cada vez que Dios se iró en el desierto por la rebelión de su pueblo, este fue el término a utilizar. En el Nuevo Testamento vemos orgé, del griego orgé, Romanos 1:18. Es una ira estable, es permanente y es controlada. Porque Dios no se aira de forma momentánea, sino como su carácter, como su atributo, permanece la ira de Dios. Pero antes de la ira de Dios, siempre Dios envió esperanza, oportunidad, y en eso queda demostrado su amor, su misericordia, en que nunca Dios, aleluya, emitió un juicio sin antes haberle dado la esperanza y la oportunidad a su creación de volverse de su mal camino. ¡A su nombre! Poderoso Dios. Si el último término, timos, lo encontramos en Apocalipsis 14, versículo 10, cuando habla de esa ira, de ese furor, con intensidad, la ejecución de un juicio. Muchas veces aparece asociado al derramamiento de las copas de la ira. En la Biblia, amada iglesia, podemos utilizar diferentes palabras, porque la ira de Dios posee diferentes manifestaciones. No todas las manifestaciones de la ira de Dios son las mismas. Se abre el cielo y derrama fuego. Alabado sea el nombre del Señor. La ira de Dios se revela de diferentes maneras. Podemos ver la indignación que le produce a Dios. Podemos ver la oposición de Dios en frente al pecado. Podemos ver la paciencia de Dios antes del juicio. Podemos ver cuando Dios ejecuta ya una sentencia, un juicio. Y podemos ver, aleluya, como el Apocalipsis, el final de los tiempos, la ira de Dios como un castigo definitivo para todos los que hacen lo malo. Pero esta ira de Dios nunca fue de forma impulsiva, ni movida por sus emociones. Siempre responde, siempre la ira de Dios fue la respuesta a lo malo que hicieron en contra de su santidad, en contra de la justicia de Dios. ¿Y por qué Dios se aira entonces? Esta es probablemente la pregunta más importante. Y la respuesta es tan sencilla. ¿Por qué Dios se aira entonces? Y la respuesta es porque Dios es santo. Sí, Señor. No porque Dios tenga un mal carácter como tú y como yo. No porque seamos temperamentales. No porque pierda el control. Sino porque la naturaleza de Dios es absolutamente
verdaderamente santa. De día y de noche en los cielos se escuchan los ángeles a coro. Santo, santo, santo eres, Señor, aleluya. No hay ningún otro atributo en la Biblia de Dios, aleluya, que se tenga que reiterar, aleluya, para enaltecer el atributo. No hablamos, aleluya, de lo todopoderoso, repitiendo, reiterando, exaltando otro atributo de Dios, más que lo único que vemos, aleluya, haciéndole énfasis arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra, en la santidad de Dios. En el libro de Habacuc, en el capítulo 1, en el versículo 13, la Biblia dice: muy limpio eres de ojo para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Aleluya, Dios no puede contemplar el pecado con indiferencia. Sería en contra de su propia naturaleza. Aleluya. Y es por eso que, ¿contra qué se revela esta ira santa de parte del Señor? Contra toda impiedad y contra toda injusticia. Cuando hablamos de impiedad, hablamos del término griego asabeia, que traducida significa impiedad y proviene de un término compuesto a, que significa sin, y sebomai, que significa reverencia. Gloria a Dios. Literalmente significa ese término, aleluya, impiedad significa vivir sin reverencia hacia Dios. ¿Contra qué se revela la ira de Dios? Contra toda impiedad, contra asabeia, contra, aleluya, todo aquel que decida vivir una vida sin la reverencia que Dios se merece. Cuando hablamos de las cosas santas, cuando estamos en una iglesia, cuando escuchamos su palabra, cuando, aleluya, la palabra nos demanda una vida en santidad, Aleluya. y no reverenciamos lo que Dios quiere decir, aleluya, la ira de Dios se revela ante ellos. Y contra toda injusticia. También proviene del griego adikia, término compuesto a, que significa sin, y dike, que significa justicia. Si lo traducimos literalmente significa, aleluya, sin justicia. Significa todo aquel que contradice el orden justo establecido por Dios. Bendito eres, Dios. Todo aquel que se quiera rebelar en contra del orden de Dios establecido por su palabra, por su ley, se encontrará con el muro de la ira de Dios, aleluya, que se revela desde el cielo. Cuando el apóstol Pablo señala de que la ira se revela desde el cielo, aleluya, no quiso omitir, aleluya, de quién nace, aleluya, la inspiración de esta palabra viene directamente de parte de Dios. Dios quiso dejar en claro de que Él se aira todos los días con aquellos, aleluya, que viven impiamente, que viven sin reverencia y que tuercen, aleluya, la justicia de Dios. Santo Dios. Aleluya. Ay, Dios mío, eres Dios poderoso. Todos aquellos que contradicen el orden justo y establecido por Dios. Santo Dios. Es por eso que aquellos que detienen con injusticia la verdad, esa palabra kateshó, significa retener, aprisionar, suprimir, contener, no simplemente, aleluya, ignorar la verdad, significa rechazar la verdad deliberadamente, suprimirla, mantenerla cautiva. Todos aquellos, aleluya, que rechazan la verdad, aleluya, que la suprimen,
que la mantienen cautiva. La ira de Dios está sobre ellos. Amén, amén, Dios. Todo aquello es como estar en una piscina. Aleluya, donde usted una pelota la intenta empujar hacia abajo. La presión del agua automáticamente va a querer sacarla a flote, porque es parte de la naturaleza de Dios. El amor, la justicia, la verdad. Aleluya, los atributos divinos de Dios. Gloria a Dios. Pero todo aquel que se rebela en contra de Dios, lo lucha en contra de lo divinamente establecido. Y como Dios le dijo a Pablo, dura cosa te es dar cosa en contra del aguijón. Dura cosa te es de estar en contra de mí. Por eso la palabra de Dios no calla. Aleluya, y señala, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Gloria a Dios. Terrible. Sí, Señor. Terrible es encontrarse con la plenitud de Dios. Amén, amén, Dios. Cualquiera que quiso poner tropiezo a uno de los pequeños del Señor, el Señor mismo le dijo, mejor te sería que te atase una piedra de molino en tu cuello antes de hacer caer a uno de mis pequeños. Alabado eres Dios. Y aquellos que les conocieron al Dios Todopoderoso, pero se han torcido de sus caminos, se han desviado de lo que un día Dios les dio, se han torcido de la verdad, aleluya, han dejado la santidad, han dejado la justicia, han dejado el amor de Dios, aleluya. La palabra del Señor señala que mejor no le hubiéramos conocido. Dios. Ayúdeme Dios. Bendito eres Dios. ¿Qué provoca la ira de Dios? La idolatría. No quiero utilizar la lamentable tragedia que están viviendo el país vecino Venezuela. Lo lamento en el corazón, se compunjo mi corazón cuando me enteré de aquella catástrofe. Cuántos edificios cayeron, aleluya. Una nación, aleluya, que fue afectada por un terremoto. Sin embargo, en otra región desde el mismo país, estaban celebrando, aleluya, una fiesta pagana. La fiesta de los tambores en contra de un Dios pagano. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahí estaba toda la gente, saltaba, gritaba, brincaba. Aleluya, dándole la espalda al Dios Todopoderoso. Cayeron bastantes cruces de iglesias, aleluya, que habían ahí en ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque la ira de Dios se revela, se manifiesta, aunque usted no lo quiera reconocer. La ira de Dios es tan verdadera, es tan visible. Alabado sea el nombre del Señor. Esa fue una nación, aleluya, que en la misericordia de Dios, de haber estado en esclavitud, de haber estado en una condición, aleluya, donde había un régimen, donde le impedían salir adelante, había un tirano gobernando. Dios les libertó, Dios les sacó de aquella esclavitud. Sin embargo, en la oportunidad que tuvieron para haber honrado el nombre del Dios Todopoderoso, le dieron vuelta a la espalda. Aleluya, yo no digo que la gente se merece la ira de Dios, pero la ira de Dios, amada iglesia, es real. Sí, amén, Señor. Sí, Señor. Bendito eres. Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 5. Idolatría, la ira de Dios sobre ellos. Romanos 1, 23. Idolatría, la ira de Dios sobre ellos. ¿Qué más provoca la ira de Dios? La rebelión, la incredulidad, la injusticia, la violencia, la inmoralidad persistente, la hipocresía religiosa y el rechazo a Cristo. Aleluya. Hay diferencias entre la ira de Dios y la ira del hombre. Por ejemplo, la ira de Dios es santa, sin embargo la ira del hombre es pecaminosa. Escrito está, airados
pero no pequéis. Sí, amén. Es humano airarse, es humano enojarse, pero la ira humana tiene que tener sus límites. Cuando alguien sobrepasa todo límite, aleluya, es considerado pecado. Y es por eso que la ira santa de Dios no tiene igualdad con la ira de los hombres. La ira de Dios es perfecta, sin embargo la ira de los hombres es imperfecta. La ira de Dios es justa, muchas veces la ira de los hombres es injusta. La ira de Dios es controlada, frecuentemente la ira de los hombres es impulsiva. Aleluya, la ira de Dios busca vindicar la santidad, aleluya, exaltarla, promoverla. Sin embargo, la ira de los hombres genera busca vindicación personal, o sea, reconocernos a nosotros mismos que estamos bien. La ira de Dios nunca exagera. Sin embargo, la ira de nosotros a veces es sobrepasada. Alabado eres Dios. Santo Dios. Gloria a Dios. En Santiago 1:20 podemos ver que la ira de los hombres no obra la justicia de Dios. Este texto resume toda esa diferencia. Que siempre que queramos nosotros justificar nuestra ira, la ira de los hombres, aleluya, por muy buena que quiera aparentarse ser, nunca va a satisfacer la justicia de Dios. Nuestra ira nace de un corazón caído, equivocado, erramos nosotros. Sin embargo, la ira de Dios nace de su perfecta santidad. Responde, aleluya, al rechazo de su santidad y de su justicia. Amén. Y la ira de Dios la vemos a lo largo de toda la palabra del Señor. La vemos en Adán y Eva, cuando fueron expulsados del huerto del Edén. Fueron enjuiciados, hallados faltos, y la respuesta, aleluya, al pecado, a la desobediencia, fue sacarlo del huerto. Así es, amén. Vemos la ira de Dios en Caín, aleluya, en Génesis 4, a través de su homicidio y el endurecimiento de su corazón. Vemos la ira de Dios en el diluvio, a través de la corrupción universal del ser humano y la violencia que había en aquellos tiempos. Vemos la ira de Dios en la Torre de Babel, en el orgullo y la rebelión colectiva. Vemos la ira de Dios en Sodoma y Gomorra, aleluya, a través de la maldad extrema, la violencia y la inmoralidad sexual. Vemos la ira de Dios en las 10 plagas sobre Egipto, a través del endurecimiento del corazón de Faraón y la idolatría que había en aquella región. Vemos la idolatría en Nadab y Abiú, cuando aparece, aleluya, Dios y los mata, aleluya, por levantar fuego extraño en el altar de Dios. Vemos la ira de Dios manifestada. Vemos la ira de Dios cuando se reveló Coré, aleluya, abriendo los suelos para que fuera tragada, aleluya, aquella tribu por completo, aleluya, por rebelarse en contra de la autoridad impuesta por Dios. Vemos aleluya, la ira de Dios con Moisés, cuando Dios le impidió entrar a Canaán por desobediencia. Aleluya, Dios se enfureció y no le permitió, aleluya, culminar el trayecto de su peregrinaje. Aleluya, vemos en la ira de Dios en Acán, aleluya, cuando Josué descubre que había robado un manto babilónico y lo había escondido con esos lingotes de oro. Se enfureció Dios, aleluya, por la desobediencia, por el pecado oculto. Aleluya, se airó Dios con Usa cuando quiso resistir el arca del Señor. Creyó, aleluya, que sus manos eran más santas que la misma tierra. De una buena intención quiso sostener el arca. Sin embargo, la santidad de Dios le consumió. Porque aunque usted se crea bueno, la santidad de Dios sobrepasa
todo entendimiento. Y si hoy no estamos muertos, es por la misericordia de Dios. Gracias, Dios. Este lugar es santo, iglesia. No hay día en el cual no tiemble. Me reverencio antes de subir a este lugar. ¿Sabe por qué? Porque en este lugar hay gente que ha muerto. En este lugar Dios ha acabado con la vida de personas por estar mintiendo, por estar faltando a la verdad, por tener una vida doble, doble moral, doble estándar, doble cara. Sale Dios. Se reveló la ira de Dios en contra de David cuando censó al pueblo. Creyó, aleluya, que sus decisiones sobrepasaban la de Dios. Se airó Dios cuando el reino del norte, aleluya, persistió en la idolatría, exterminando el reino del norte, aleluya, a través de los asirios. Se airó Dios con la tribu de Judá cuando dejaron de escuchar a los profetas. Cuando dejaron de escuchar palabras de Dios. Se airó el Señor contra la tribu de Judá. Se airó Dios con Ananías y Zafira cuando le mintieron al Espíritu Santo. Se airó Dios contra Agripa por su orgullo, usurpación de la gloria de Dios. Se airará Dios en su juicio final en Apocalipsis 20 por el rechazo definitivo de los hombres en contra de Dios. Gloria a su nombre. La ira de Dios no contradice su amor, iglesia. Amén. La ira de Dios nace de su santidad, que ha impedido que tú y yo seamos consumidos por nuestra maldad, por nuestro pecado, por nuestra falta, por nuestra irreverencia, que ha impedido que se abran los suelos, aleluya, y seamos tragados, que ha impedido que no amanezcamos al día siguiente por tu pecado y por el mío, aleluya. El Dios que vivimos, el Dios que servimos es real. Dios no nos deja de amar cuando nos juzga, precisamente porque Él ama la justicia, juzga el pecado. Si Dios no juzgara el pecado, si no hubiera una respuesta en contra del pecado, Dios sería injusto. Dios no amaría al ser humano, y es porque nos ama que tiene que eliminar, que tiene que raer el pecado en algún momento. Porque ama su creación, nos ama a nosotros como seres humanos. Y es por eso que tiene que enjuiciar, aleluya, el pecado, aleluya, la muerte, el infierno, Satanás, sus demonios estarán delante de la ira de Dios. Sí, Señor. Así es, aleluya. Y Dios les preparó un lugar calefaccionado para todos aquellos que hagan maldad. Santo Dios. No pasarán frío, estarán calentitos y Eres Dios. acompañados. Aleluya. Ahí tendrán toda clase de excesos, todo lo que aleja al ser humano de Dios será condenado, juzgado y sometido a la ira de Dios, que es el fuego eterno. Hoy manifestado como el infierno, mañana manifestado como el lago de fuego y azufre, donde la ira de Dios consumirá toda la maldad. Y es necesario que así sea, amada iglesia. Dios no deja de amar cuando juzga, precisamente porque ama la justicia, juzga el pecado. La paciencia de Dios jamás significa aprobación del pecado. Toda la historia bíblica demuestra que Dios tarda para la ira, pero nunca deja sin castigo la maldad. La ira de Dios nunca pierde el control, siempre ejecutó su justicia de manera perfecta. Pero la ira más terrible
que encontramos de parte de Dios estaba en los últimos versículos que leímos en el texto base. Cuando, aleluya, muchos imaginamos que la mayor expresión de la ira divina fue el diluvio. Cuando muchos consideramos que la mayor expresión de la ira fue que descendiera fuego y consumiera Sodoma y Gomorra. Cuando muchos consideramos el lago de fuego, aleluya, como lo más terrible. Romanos nos enseña que 3 veces Pablo afirma: Dios los entregó. Romanos 1:24, 1:26 y 1:28. La ira de Dios también se manifiesta cuando Él entrega al hombre al camino que persistentemente ha escogido. ¿Cómo podemos ver esto? Cuando el hijo pródigo insistentemente reclamó su herencia al padre, el padre terminó accediendo, le entregó los bienes de su herencia, pero esa actitud hace que el hijo pródigo quedara a la deriva. Fue entregado a su deseo. De la misma manera que el apóstol Pablo señala de que Dios los entrega en la ilustración del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo recibe el dinero, él se lo va a gastar. Quedó desprotegido de vivir, de morar junto al Padre, y fue entregado al extravío de su corazón. Fue atrás de mujeres de exceso, y su término fue estar comiendo algarrobas junto con los chanchos. Pobre, ciego, desventurado, solo, aleluya, porque fue entregado. La ira de Dios no se manifiesta, amada iglesia, solamente con que algo malo te pueda ocurrir. El simple hecho de que Dios te deje, la ira de Dios está sobre tu vida. Podemos verlo con el rey Saúl, podemos verlo con Sansón. Llegó un momento en el cual la paciencia, la misericordia de Dios, el amor de Dios llegó a su límite. Y Dios toma la decisión de entregarte, de dejarte, de soltarte, de que la gracia colectiva que te guarda pierda ese refugio entregado a los deseos de tu corazón. La ira de Dios también se manifiesta cuando Él entrega al hombre al camino que persiste, que persistentemente ha escogido. No toda ira cae como fuego del cielo. A veces consiste en retirar el freno de su gracia y permitir que el pecado produzca plenamente sus consecuencias. Es una advertencia solemne para todas las generaciones. Y para estar concluyendo, podemos ver, aleluya, podemos ver que hasta aquí este mensaje solamente produce temor. Pero no tenemos que ver la ira de Dios desde el temor, sino desde la gratitud de la cual hemos sido apartados. Yo le sirvo a Dios hoy en día por gratitud, porque sé de dónde me sacó, sé dónde iba, sé cuál era mi merecido, sé cuál era mi sentencia. Sin embargo, al sacarme de su ira y al traerme en su misericordia, hoy le sirvo por gratitud. El mismo Dios cuya ira se revela contra el pecado es el Dios que preparó el camino de salvación antes de ejecutar el juicio, porque antes del diluvio hubo un arca, antes de la muerte de los primogénitos en Egipto
hubo la provisión de un cordero pascual para librarlos de la muerte antes del juicio eterno. Aleluya. En Apocalipsis hubo una cruz redentora. Aleluya. Romanos 5:9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvados de la ira de Dios. La pregunta ya no es solamente ¿qué es la ira de Dios?, sino que la pregunta más importante en este momento es: ¿quién puede librarnos de esta ira? Y la respuesta a toda la Escritura es una sola: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos descansar, tener paz y esperanza. El único nombre bajo el cielo dado a los hombres es Jesucristo de Nazaret. Él no vino simplemente a enseñarnos un camino mejor, vino a recibir sobre sí el juicio, la ira de Dios que nosotros merecíamos, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. ¡A su nombre! Gracias, Dios. Gracias. La doctrina de la ira de Dios no fue dada para producir un temor, sino un temor reverente que conduzca al arrepentimiento y a la adoración. No podemos comprender la profundidad del amor sin comprender primero la seriedad de su santidad. No podemos valorar plenamente la cruz sin entender la gravedad del pecado. Y no podemos anunciar el evangelio completo si omitimos aquello por lo cual Cristo vino y pagó por nosotros. Aleluya, en él fue, aleluya, derramada la copa del Señor, la ira que merecías tú y yo. Cristo la pagó. Es por eso que esta doctrina es tan importante, porque cuando la analizamos podemos ver, aleluya, que su sacrificio no fue en vano y su obra fue extraordinaria. Por eso debemos terminar no contemplando la ira, sino contemplando la cruz de Cristo. Porque allí ocurrió el acontecimiento más glorioso de toda la historia de la redención. En aquella cruz la justicia fue plenamente satisfecha. La ira justamente descargada. La misericordia fue ofrecida y el amor de Dios resplandeció como nunca antes ni nunca más. Aleluya. En aquella cruz, amada iglesia, se abrazó la ira santa del Señor y el perfecto amor de Dios otorgado para los hombres. En aquel madero vivo, reflejada la ira santa, aleluya, de Dios, para poder justificar a una humanidad que no merecía justicia alguna. Porque de tal manera Dios nos amó que envió a su Hijo. Póngase sobre sus pies, amada iglesia. Aleluya. Gloria. Siempre antes de encontrarnos con la justicia y el juicio de Dios, antes de encontrarnos con la ira de Dios, Dios siempre dará una oportunidad. Glorioso Dios. El primer hombre que pecó fue Adán. Y la respuesta inmediata de parte de Dios fue llamarlo. Santo Dios. Adán, ¿dónde estás? ¿Dios acaso no sabía dónde estaba? Dios sabía perfectamente dónde estaba. Antes de enjuiciarlo, lo llamó. Le dio la oportunidad de poder revertir aquella situación con un arrepentimiento genuino, con la oportunidad estando delante del Padre. Aleluya. No lo hizo porque nuestra naturaleza es inclinada al mal. Cuando Caín mató a Abel, Dios se paró frente a Caín y le preguntó qué es lo que había ocurrido. Sí, amén. Y Dios le dice:
desde la tierra, la sangre de tu hermano clama. Aleluya. Dios siempre le dio oportunidad al ser humano. Pudo haber acabado con Adán, pudo haber acabado, aleluya, con Caín, pudo haber acabado con toda la humanidad, pero la misericordia, la paciencia del Señor Sí, amén. todavía está sobre este mundo. Bendito Dios. Por eso el apóstol Pedro señala, aleluya, que su venida, aleluya, no está olvidada, sino que Dios es paciente para con nosotros, para que todos procedan al arrepentimiento. Oramos al Señor. Padre Santo, Dios Todopoderoso, damos gracias, buen Dios, por esta hermosa palabra, Dios mío. Alaba a Dios. Una doctrina, Dios mío, muy importante, la ira de Dios.